12:18. Vamos a otro tema. Más de 1 millón de usuarios de FONASA han sido beneficiados por la implementación del copago cero, lo que ha significado un ahorro cercano a los 100.000 millones de pesos para las familias beneficiadas. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el director de FONASA, Camilo Cid. Gracias por el contacto, director. No, gracias a ustedes, muy buenos días. Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Ayer veíamos el balance, pero nos gustaría profundizar en estos datos y en particular en este resultado de 1 millón de pacientes beneficiados por esta política que se implementó el año pasado. ¿Esto estaba dentro de lo que se esperaba al momento de implementar esta política, director? Sí, más o menos teníamos estudiado, ¿cierto?, para formular la política, cuántas personas estaban haciendo copagos aún en los grupos C y D del FONASA, que como se sabe, estas personas copagaban todavía 10 y 20% respectivamente. Entonces, conociendo la utilización que hacían más o menos histórica en los hospitales, podíamos prever que esto era más o menos el objetivo a un año. Ajá. Habíamos estimado más o menos esto y conjuntamente los recursos totales que suman cerca de 105.000 millones de pesos. Ajá. Director, ¿qué ha significado específicamente para estas familias el copago cero? Bueno, ayer veíamos varios testimonios. Nosotros hemos levantado, por supuesto, testimonios para ir monitoreando la medida, pero también ayer las personas que acompañaban la ceremonia eran todas pacientes beneficiados, ¿no? Eran 60 familias, personas que estaban ahí conmemorando la ocasión, y veíamos múltiples casos, ¿no? Operaciones de cadera, partos, ¿cierto? Hernias, operaciones de distinta índole, incluso tratamientos muy complejos, como el caso de Sebastián, que presentaba su testimonio con 9 meses de internación en la UTI, con una cuenta inconmensurable y que ya no afecta a las familias, digamos, ¿no? Entonces, esas hubiesen sido fuertes impactos financieros en las familias que ya no tienen que afectar. En promedio, nosotros sacamos el promedio, es fácil de sacar, ¿cierto? 1 millón de personas, un poco más de 100.000 millones, son 100.000 pesos por persona, pero evidentemente que esto es la parte de copago por una parte, y además la distribución, digamos, de las cuentas. Hay cuentas muy abultadas que tienen un impacto muy importante en la familia. Sí. ¿Y este beneficio en qué recintos ha aplicado, director, cuando hablamos de los lugares en los que se ha recibido la atención, digamos? Bueno, en todos los hospitales públicos chilenos, ¿sí? Se da una proporcionalidad, digamos, a nivel de regiones. Por supuesto, en Santiago, la mayor cantidad de personas que han sido beneficiadas, con cerca del 35% en la región metropolitana. Posteriormente viene la región de Valparaíso, ¿cierto?, con cerca de un 15%, y la región de los lagos, Concepción, por supuesto, y más o menos la distribución se da poblacionalmente, ¿no? Hay una proporción respecto a la población y de los pacientes que se atienden en los servicios de salud, pero está distribuido prácticamente en todos los hospitales de Chile. De acuerdo. Director, ahora, en un momento cuando se anuncia esto, hubo críticas respecto a cómo se iba a implementar, a la posibilidad de alcanzar efectivamente al número de beneficiarios que se pretendía. De hecho, el propio presidente Boric ayer recordaba parte de esas críticas. ¿Cómo ve a la luz de los resultados entonces lo que se planteó inicialmente cuando se anunció esta política pública? Sí, claro, nosotros cuando asumimos, exploramos esta posibilidad normativamente, legalmente, y claro, nos dimos cuenta que podía hacerse vía una resolución del Ejecutivo. No es necesario cambiar la ley ni ningún mecanismo especial en términos jurídicos. Entonces a eso se refería el presidente. Entonces cuando lo hicimos, lo planteamos, se plantearon algunas dudas por algunos personeros, digamos, de oposición, y no existían tales dudas. No había que hacer una ley, principalmente, y eso es lo que se destacaba, dependía de la voluntad política del gobierno y, por supuesto, de la voluntad de echar mano al bolsillo del Estado para poder, ¿cierto?, prescindir de estos recursos que antes eran ingresos para el FONASA, en este caso, claro, sin que significara una reducción de los gastos, que fue una condición para que poder hacerlo. Y también que no significara despido de personal, que también nos encargamos de eso, de que las personas porque antiguamente en los hospitales habían oficinas de recaudación, ¿no?, que ya no existen, sí, afortunadamente, pero las personas que allí laboraban siguen trabajando
en las áreas administrativas de los hospitales. De acuerdo. Director, ¿y es posible expandir este beneficio? Bueno, ya tenemos gratuidad, ¿cierto? Gratuidad total en la modalidad de atención institucional, o sea, Sí. en la red pública de salud. Expandirlo para nosotros significa en este momento poder expandir el acceso, ¿no? Tenemos restricciones de acceso heredadas de la pandemia. Todo el mundo sabe que tenemos unas listas de espera importantes. Expandirlo para nosotros implica atacar ese problema y entonces que cada vez más personas puedan acceder a la salud sin copagar nada, digamos, Ujú. ¿cierto? Sin que se vea afectado por esa barrera financiera. Entonces, expandirlo implica expandir la oferta, la capacidad de oferta que tenemos para que las personas puedan acceder gratuitamente al sistema público de salud. Eso para nosotros es expandirlo. Porque la otra componente que nosotros tenemos, ¿cierto?, es la modalidad libre elección, Sí. donde las personas históricamente compran un bono para acceder a prestadores privados. Esto continúa de la misma manera, ahí hay copago, y nuestra restricción ahí es una restricción de equidad en el financiamiento. Nosotros financiamos o subsidiamos, ¿cierto?, a las personas por igual, estando en el sector público o estando en la modalidad de libre elección en el sector privado. No podríamos, por una razón de equidad, Ujú. financiar más a las personas que acceden a clínicas con precios mayores que los que existen en el sector público. Ajá, de acuerdo. Aun cuando eso significara darle cierta respuesta más rápida, por ejemplo, a determinadas prestaciones que están demandando los pacientes que están afiliados a FONASA. Claro, lo que pasa es que lo que hacemos nosotros, ¿cierto?, es que eh, financiamos al sector público, a los hospitales públicos de Ujú. salud, a la atención primaria de salud. Estamos en una campaña, ¿cierto?, de poder absorber toda la demanda de lista de espera que existe y tenemos normativamente leyes que nos permiten ir cerrando brechas, ¿no? Tenemos una ley, ¿cierto?, una normativa que nos permite acceder a prestadores privados, tener convenios con ellos para que las personas hagan valer su garantía auge. Tenemos convenios con situaciones críticas, de camas críticas, con GRD, que le llamamos a ese programa. Tenemos acceso por la ley de urgencia. Tenemos una serie de convenios, además de la modalidad libre elección, ¿no? Ujú. Y nosotros los utilizamos, o sea, los estamos usando en plenitud para poder cerrar brechas, en este caso de lista de espera también, ¿no? Eso está en uso. Lo que pasa es que lo que digo es que en caso de expandir copago cero, lo que necesitamos es expandir el acceso en el sistema público y poder aspirar, digamos, a que las cierres de brecha se puedan mantener, que es lo que estamos haciendo a través de los convenios con el sector privado, no solamente en la modalidad libre elección, sino que también en lo que nosotros llamamos compra directa, a través de estos mecanismos y convenios que nos obliga la normativa, por De lo demás, acuerdo. ¿no? Director, en otro tema, pero que quizás está vinculado también a esto y a las capacidades que tiene FONASA hoy día, la semana pasada conocíamos de la primera acción judicial que ha presentado Clínica Dávila para reclamar por una deuda acumulada por parte de FONASA con este prestador privado. Lo acusan fundamentalmente que no ha habido respuesta de parte de FONASA ante esta demanda y en las negociaciones más bien que se han dado previamente para cobrar esta deuda. ¿Cuál es la respuesta de FONASA respecto a esto? ¿De qué forma se va a saldar esa deuda? ¿En qué plazo se va a saldar también? ¿Y por qué se tuvo que llegar a una instancia judicial como esta para poder zanjar el asunto? Mira, la verdad es que la deuda que se hace alusión es una deuda que tiene que ver con la ley de urgencia. ¿M? Es una deuda que se produjo principalmente en el periodo de pandemia, que contrajeron los servicios de salud porque las personas se atendieron en urgencia en las clínicas privadas, en muchas clínicas privadas, y estando el presupuesto dedicado fundamentalmente a cubrir los gastos de COVID, estos gastos fueron quedando pendientes, ¿no? Y se acumularon. De tal manera que cuando nosotros llegamos, lo que hicimos el año pasado, ¿cierto? A partir del 11 de marzo, Ujú. lo que hicimos fue calcular esa deuda primero que nada, ¿cierto? Y centralizarla en FONASA, hacerse responsable FONASA de la gestión de la deuda de los servicios de salud, porque era más fácil que estuviera administrado en FONASA y no en 29 servicios dispersos por todo el país. Ajá. Entonces lo que hicimos fue hacernos cargo y gestionar esa deuda. El año 2022 pudimos gestionar aumento presupuestario para que los mismos servicios cancelaran 100.000 millones de pesos de esas cuentas, ¿sí?
pero quedaron a diciembre de 2022 200.000 millones de pesos por pagar. Esa es la deuda de stock que tenemos acumulada, que nosotros interpretamos y decimos que es una deuda que se produjo durante una crisis sanitaria, que además de provocar problemas de salud a las personas, ¿cierto? Incluso de mortalidad, ¿cierto? Desgraciadamente, generó una deuda financiera de la cual el país se hace cargo a través de, en este caso, nos toca a nosotros, FONASA, que podamos, ¿cierto?, pagar esta deuda con las autorizaciones que tenemos que tener del Ministerio de Hacienda, en este caso de la DIPRES. Entonces, Sí. lo que se ha dispuesto a partir ya de este año es que podamos cancelar el 40% de esta deuda de aquí a marzo de 2024. Ujú. Tendremos un desembolso pequeño de cerca del 5 o 7% ahora en unas semanas más, y posteriormente trabajaremos para pagar el otro restante hasta el Ahora, 40% en marzo. director, Eso es lo que hemos comprometido. ese compromiso de pago lo hacen sobre la base de un cálculo de la deuda mucho menor que la que ha planteado Clínicas Dávila, ¿no? Claro, lo que pasa, primero que esta clínica, nosotros tenemos una mesa de trabajo con las clínicas, nos reunimos todas las semanas, ¿no? Ujú. Pero esta clínica no está en la asociación de clínicas, ¿no? Entonces con ellos tenemos un trabajo diferente, más a nivel técnico, siempre estamos conciliando cuentas, tenemos, por supuesto, convenios y contratos abiertos con ellos, la gente a todo esto puede estar muy tranquila y seguir atendiéndose en esas clínicas de Dávila, digamos, sin ningún problema, ¿no? Ajá. Y eso es bueno que se sepa también. Sin embargo, esta conciliación la hemos estado haciendo con la Asociación de Clínicas, por la cantidad de clínicas de que se trata, y tenemos diferencias, obviamente, pero la diferencia es del conjunto, ¿no? Porque nosotros hemos estado trabajando esta otra cifra que yo he planteado con la asociación en su conjunto. Entonces, la Clínica de Ávila nos da otra cifra. Nosotros yo diría dos cosas. Una, que la demanda es por una cifra más parecida a la que decimos nosotros, porque ahí en la demanda ellos hablan de 22.000 millones. Sin embargo, en los reportajes han dicho 76.000, Claro, ¿no? ese es el monto que ellos han hecho público. Claro. Nosotros podemos entender los 22.000. Nos es mucho más difícil en la otra cifra porque no llegamos a esa cifra de ninguna manera. Entonces, la única forma en que nos podemos explicar eso es que ellos estén incluyendo allí en esa cifra revisiones de pagos de situaciones y contratos que están en convenio, incluso de personas que a lo mejor todavía no están egresadas de la clínica y han ido generando cuentas, digamos, ¿no? Ajá. Porque ciertamente la operación con ellos es grande y pueden ellos estar entonces haciendo este procedimiento de considerar deuda, cuestiones que todavía no han sido revisadas, ¿no? Y el proceso de revisión es importante. FONASA es responsable y tiene que hacerse cargo de la revisión de cada una de las cuentas. Esta no es un pago al voleo, digamos, sino que es un pago por cada uno de los RUT de las personas que están siendo atendidas, y por lo tanto es una revisión de cada uno de los egresos hospitalarios que esto produce, ¿no? Entonces, esto demora, nosotros hemos agilizado ese pago, de hecho, con las clínicas hemos expuesto un nuevo sistema con inteligencia artificial Ujú. que nos permite cuentas que antes se pagaban en meses, ahora pagarlas en 30 a 40 días. Hemos hecho capacitaciones con ellos, con asistencia de más de 1.000 personas, de ejecutivos de las clínicas, para poder hacer capacitación respecto de cómo se usa este sistema, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es que la operación normal, el día a día, hoy, ¿no? Nosotros estamos pagando con normalidad, en tiempo y forma, todos los convenios y cuentas que tenemos con las clínicas. Que puede De haber acuerdo. retrasos, porque la operación es grande, ¿no? Estamos hablando de más o menos una operación de 1.500 millones de dólares anuales, ¿no? Por lo tanto, en cualquier momento que yo haga un corte, en cualquier día, probablemente hay muchas cuentas que se están generando, pero que todavía no van a revisión, ¿no? Bien, Y eso es lo que pasa, por eso que las cifras son diferentes, digamos, ¿no? bien. Director, gracias por conversar con nosotros esta tarde aquí en CNN. No, de nada, buenas tardes. Gracias por el contacto. 12:32, pausas y ya volvemos con la última media hora de Noticias Express.